no fue blando, ¿ah? Jesús no fue blando. Jesús le habló con dureza a Pedro. Amén. Que el Señor nos ayude, porque no siempre el Señor nos va a hablar así con una plumita, con una seda, sino que algunas veces también nos va a hablar y nos va a confrontar con vehemencia, y que el Señor nos ayude para estar preparados, hermanos, y soportar el agua helada, ¿no? Oremos. Amén. Sí, Señor. Señor nuestro, le damos muchas gracias por esta su palabra. Le damos muchas gracias por su amor tan grande, por su misericordia, por su fidelidad de cada día. Muchas gracias por este servicio de varones, y gracias por cada uno de nuestros hermanos varones que están conectados, y Señor, por aquellos que por alguna causa hoy día no se han conectado también a este servicio. Pero cómo no agradecerte la presencia también de nuestras hermanas, Señor, que ya hemos mencionado. Amén. Ya te bendecimos por ella y por nuestros jóvenes que siempre nos ayudan. Amén. Y están ahí dispuestos a apoyarnos. Gracias, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, muchas gracias. Y que esta palabra en esta noche sea un estímulo más para nosotros, a través del cual podamos, Señor, fortalecer nuestra fe y servirte mejor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, mis amados. Puedo pedir al hermano Luis Barrera que saque al hermano Alfredo que lo llame por su cámara, ¿o no? ¿Lo hago? Sí, Es que está grabando, yo creo ya. sí, hermanos. Bueno, tenemos este pasaje, ¿cierto? Que está también, aparece casi igual, por no decir igual, en el libro de Marcos, capítulo 8. También aparece este pasaje en la misma, casi en la misma posición de la lectura anterior, cuando Pedro pasó al estrellato y dijo, tú eres el Cristo. ¿Ya? Después de ese pasaje exitoso, ¿cierto? De ese momento tan acertado de Pedro, viene un momento que no fue acertado, bueno, que es este momento al que estamos haciendo referencia. ¿Ya? Este momento no fue el mejor momento de Pedro, claramente, no fue el mejor momento. Entonces, lo que tenemos ahí es que, ¿cierto? Jesús anuncia su muerte. Jesús dice lo que va a pasar, ¿cierto? Y que tiene que ir a Jerusalén. Y Pedro se manda el mejor discurso porque a lo mejor iba a quedar muy bien con el maestro, pensó él. A lo mejor Pedro dijo, aquí la hago. Sigo sumando puntos, voy como avión. Y el punto es que nosotros sabemos que Jesús tenía que ir a Jerusalén, ¿o no? Amén. Jesús tenía que ir a Jerusalén porque él no iba a ser crucificado en otra ciudad de Israel. No iba a ser crucificado en otro lugar que donde fue crucificado. Tenía que ser sometido. Él no iba a morir porque un piquete soldado lo capturó y lo dio de baja, o por una revuelta, alguna cosa rara. No, Jesús iba a morir después de un proceso viciado como el que le hicieron, ¿cierto?, los sacerdotes en apoyo de los sumos sacerdotes que estaban en ese tiempo gobernando la nación de Israel y que tenían mucha influencia en el Sanedrín judío, que era un grupo compuesto por 70 sacerdotes, 70 miembros, entre fariseos, saduceos y otros, ¿ya? Las personas más connotadas de la nación, y presidido, ¿cierto?, por el número 71, en este caso, que sería el sumo sacerdote. Era como como el Senado. Y ellos, en un juicio viciado, ¿cierto?, nocturno, que estaba prohibido por las prescripciones judías, ¿cierto?, en cuanto al gobierno,
y en cuanto a la aplicación de las leyes y de juzgar a las personas que transgredían las leyes, estaba establecido que todas esas sesiones debían ser de día. Y ellos infringieron, ¿cierto?, flagrantemente esto. Bueno, Jesús tenía que ir a Jerusalén. Jesús tenía que ser procesado en Jerusalén. Jesús tenía que ser condenado a muerte en Jerusalén y tenía que ser a mano de los romanos que él muriera. Porque así estaba la profecía, ¿cierto? El cuadro profético, ¿cierto?, escatológico del Antiguo Testamento respecto al Mesías y puntualmente en lo referente a su muerte, era que él tenía que ir, ¿cierto?, a Jerusalén y padecer en manos de los romanos. Bueno, ese era el propósito de Dios. Y Jesús sabía, hermanos, que tenía que pasar por ese proceso difícil, doloroso de la muerte, ya, para vencer al pecado, para vencer a Satanás y sus demonios. Era la forma, tenía que ser el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Hermano, esto nos dice que los propósitos de Dios para nuestra vida, y en ellos están incorporados los momentos difíciles, los momentos complejos, los momentos de extrema dificultad, de dolor, de martirio, ¿no? No nos olvidemos jamás que todos los discípulos de Jesús fallecieron, a excepción del apóstol Juan, fallecieron a causa de la persecución, a causa de juicio, ¿cierto?, por predicar el Evangelio. Eso fue lo que a los discípulos los llevó a la muerte también. Cuando Jesús le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Ya? Ahí, en esa expresión testigos, está incorporado lo que estoy hablando, el sufrimiento. Porque la palabra testigo significa mártir. Todos ellos fueron mártires. El apóstol Juan se salvó, hermano, él murió por muerte natural. Pero en uno de los intentos de muerte que se sabe a través de la tradición, es que había sido echado a una olla hirviendo. Y se salvó, hermano, no sé cómo se salvó ese hombre. Entonces, este proceso de dolor, Jesús sabía, lo tenía, pero clarito. Por eso que, aunque para él era muy complejo, pero sabía que tenía que ir, a pesar de todo. Cuando estuvo en el Getsemaní, Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Ah? Ahí se encuentra en un momento también extremo Jesús. Mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía cuál era la voluntad del Padre, él sabía lo que había venido, él lo tenía claro, él tenía que enseñarle a sus discípulos esto, tenía que anticipar a sus discípulos lo que iba a pasar. Por ejemplo, en Juan 14:1, cuando dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se fija? Él les está anticipando lo que va a suceder, pero les da, digamos, una palabra esperanzadora, con mucha expectativa. Les dice, voy a preparar lugar para vosotros. Van a venir cosas difíciles, ¿no? Pero voy a preparar lugar para vosotros. Entonces, eso es lo que tenía que suceder. Pero Pedro, lejos de entender, ¿cierto? Asume un protagonismo ahí, ¿cierto? Le dice, comenzó a reconvenirle
¿Cómo se te ocurre, irresponsable? Mira lo que vas a hacer. No puedes ir a Jerusalén. Te va a pasar esto y esto otro. ¿Ah? Ten compasión de ti, le dijo. ¿Ah? Lo victimizó. Lo victimizó el Señor Pedro. Pedro quería que Jesús se sintiera victimizado, se sintiera víctima, de decir, hoy no puedo ir, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Mm? Y ahí viene la palabra, ¿cierto? La reprensión, la dura reprensión de Jesús. Y le dice, quítate de mí, Satanás. ¿Ah? Quítate de delante de mí, Satanás. Quizás podríamos decir al discípulo estrella, porque podríamos decir que Juan era el discípulo amado, pero al que le entregó las llaves del reino fue a Pedro. Pedro fue el primer vocero de las buenas nuevas. Pedro fue el primer predicador al aire libre. Pedro fue el que dio el primer mensaje de salvación. El primer mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo lo dio Pedro el día de Pentecostés. ¿Ya? A un auditorio judío, a un auditorio israelita. Se dice que después que vino el Espíritu Santo, los discípulos se movilizan hasta la entrada del templo, y ahí habría predicado Pedro, y ahí habría hablado, ¿cierto?, de que era necesaria que las personas reconocieran a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y se produce una cosa extraordinaria y se convierte una multitud en ese día. Y posteriormente, Pedro es llevado también, conducido a la casa de Cornelio. No sé si recuerdan, a la casa de Cornelio cuando predicó y se derramó el Espíritu Santo mientras Pedro predicaba. Esa predicación, hermano, en ese lugar, también fue de carácter evangelístico. También fue una palabra de salvación. No fue una palabra pastoral, ¿cierto?, como la del domingo pasado. No fue una palabra de enseñanza. No, fue una palabra evangelística. Porque ni Cornelio, ni su familia, ni todas las personas que rodeaban a Cornelio, los que eran de la casa de Cornelio, eran judíos. Todos eran gentiles, todos eran extranjeros. Y Pedro va y predica por primera vez el evangelio a los gentiles, abiertamente. Entonces, Pedro era, sin duda, dentro digamos, de la plantilla apostólica, ¿cierto?, de la nómina de los apóstoles, Jesús, o sea, Pedro era relevante, pero aún así, Jesús le bajó el tono a su reprensión. Y no hay otro que se haya ganado una reprensión tan dura. Quítate de mí, Satanás. Amén. ¿Y por qué le dice? Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Eso lo dice en Marcos, ¿cierto? 8:33. Pero Mateo 16:24, que fue la lectura que hicimos, dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Mire cómo Jesús tuvo el discernimiento para entender que Pedro había sido permeado, ¿cierto?, por el adversario. En alguna medida Pedro estaba siendo vocero del adversario en ese momento.
En alguna medida Pedro había prestado oído a quien no tenía que prestarle oído. Y estaba siendo un instrumento del maligno, y Jesús, con un discernimiento espectacular, le dice: me pones tropiezo, apártate, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermanos, que eso nos ayude para que nosotros estemos atentos a la voz del Señor, estemos atentos a la voz de su palabra, a lo que Dios nos transmite a través de la Escritura, a través de su Espíritu Santo. Trae un sentir correcto, adecuado a nuestros corazones. Estemos atentos a eso. Ojo, que el adversario va a querer traernos su consejo para que, no sé, pues le digamos a los hermanos en la iglesia alguna palabra que no es nacida en el corazón del Señor. Fíjese que Pablo a los Efesios les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y nosotros buenamente, ¿cierto?, la asociamos, yo diría de manera correcta, a usar palabras violentas, a usar palabras groseras, ¿cierto? Y está bien que hagamos esa asociación, pero también tenemos que considerar un espacio en ese versículo, en ese mensaje de Pablo, ¿cierto? Considerar también que cuando el apóstol dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, se está refiriendo a toda palabra, no solamente a un aspecto, ¿cierto?, de groserías, de palabras violentas, sino que a aquellas palabras que no edifican, aquellas palabras que, especialmente las que no tienen un origen o una inspiración divina para nosotros, una luz del Señor. Tenemos que tener cuidado. Ninguna palabra corrompida, esto está en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, para la necesaria edificación. ¿Se fija? A fin de dar gracia a los oyentes, a fin de transmitir la gracia del Señor. Pedro no estaba transmitiendo la gracia del Señor. Pedro no estaba diciendo una palabra edificante, es dentro del propósito de Dios. Y en eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que es indispensable que nosotros seamos un instrumento, cada uno de nosotros, para la edificación. Para la edificación. Y que podamos ser instrumentos de Dios para transmitir su gracia. Pedro era tropiezo. Y Jesús se lo dijo con toda claridad: eres tropiezo. Porque él no estaba mirando en las cosas de Dios. Se estaba quedando en las cosas de la tierra. Y hermano, y es tan difícil para nosotros zafar de nuestra condición humana. Es tan difícil zafar de nuestros legítimos sentimientos humanos. Pero en el servicio al Señor tenemos que tener, hermanos, la gracia de entender que en el servicio al Señor tenemos que poner, y para servir al Señor, hermanos, para servirlo de verdad, tenemos que poner nuestra mirada no en las cosas de la tierra. Amén. Les voy a añadir un texto también, hermanos, de Colosenses 3, 2 y 4. Colosenses 3, 2 al 4. Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida se manifestará, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Lo que pasó con Pamela Valenzuela, lo que pasó con nuestro hermano José Villalobos. Ellos murieron. Y tenemos que mantenernos así. ¿Ah? No es que morimos allá atrás nomás hace algunos años. Bueno, para algunos son algunos años, para otros son varios años, hartos años. ¿Ya? Tiene que ser una realidad presente. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, era algo presente. Hermanos amados, para poder acertar en nuestra vida espiritual, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque con Cristo tenemos una vida diferente, una vida maravillosa que se va a desarrollar mirando las cosas de arriba. Pedro aprendió duramente una lección ahí, y muchas lecciones tuvo que aprender de ahí para adelante, ¿ya? Y tenemos que entender también que el momento que ellos estaban viviendo era crítico, ellos tenían mucha tensión. El maestro siempre iba varios pasos más adelante que ellos, y les decía cosas que les quedaban, que les sorprendían mucho y que les quedaban grandes a ellos, muy grandes. ¿Ah? Era como como un poncho, dice la gente, ¿no? Le quedó como poncho, le quedó súper grande. ¿Ah? Les quedaba grande a ellos, hermanos, lo que Jesús de repente decía. Jesús salía con algunas palabras que ellos no entendían, no alcanzaban a digerir. Yo espero que en esta noche usted dijera la palabra del Señor y que Dios lo guarde a usted y a mí, a usted, mis hermanas, a ustedes, mis hermanos, a ustedes, mis hermanos jóvenes. Nos libre de recibir o merecer una palabra como esta. Si a Pedro, que era tal vez el mejor discípulo, Jesús se la dijo sin problema, capaz que también a nosotros nos pueda decir una palabra así también. Hermanos, y tomémosla de parte del Señor para que nos edifiquemos y no nos amarguemos, no nos resintamos, porque los creyentes somos muy buenos para herirnos, para resentirnos, hermanos, por la 10ª parte de esto que Jesús le dijo a Pedro, un hermano se puede ir de la iglesia. ¿Ah? Porque somos tan buenos para ofendernos. Pero Pedro siguió con Jesús. Que el Señor nos ayude. Amén. Amado Dios, le damos gracias en esta noche por el privilegio grande de ser sus hijos, de ser sus discípulos, de encontrarnos en la fe del Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos para que jamás escuchemos esta palabra tan potente, tan fuerte, tan dura. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Amado Dios, que esta palabra la recibamos con humildad de parte tuya, porque tú quieres hacernos mirar y ver la necesidad, Señor, tan grande que tenemos todos nosotros de crecer en la fe, de crecer en el Evangelio, amén, de crecer en el servicio cristiano y, Señor, no ser tropiezo a tu obra, no ser tropiezo para tu pueblo, no ser tropiezo para los siervos del Señor, los que lideran los departamentos, para los que dirigen la obra, Señor, los que tienen distintas responsabilidades, que nos ayude, Señor, para no caer en esa contradicción, Dios mío, en que en vez de ser personas que estemos para edificación, para transmitir tu gracia,
Señor, y salgamos personas opositoras, Señor, opositoras a tu propósito, opositoras, Señor, a tu plan, opositores a tu obra. Ayúdanos, Señor, danos tu fuerza, tu bendición, y que todo aquello que esté en nuestros corazones haciendo fuerza, Dios mío, con cosas de esta tierra, lo podamos, Señor, lo podamos superar, Dios mío, en tu nombre, poniéndote a ti por delante, poniendo primero las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas de Dios, como primera prioridad, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, también a escuchar cuando viene esa palabra, como vino a Jesús, esa palabra. No te hagas ese mal, ten compasión de ti. Cuando quizás personas con buena intención nos digan, no ayunes, no ores, no vayas tanto a la iglesia, no cantes tan fuerte, no levantes tus manos. Y sepamos que no es el Señor que nos está diciendo eso. Sepamos que ese consejo no viene del cielo, viene de la tierra. Y que podamos desecharlo y podamos seguir honrándote con todo nuestro corazón. Vamos a cantar al Señor nuevamente. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué dijo la niña? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que es tu fidelidad negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Dígale al Señor que no soy nada sin ti. Aleluya. Confía al Señor. Gloria a Jesús. Él sabe, hermano, si tú estás con pensamientos de esta tierra o pensamientos del cielo. Puedes ver muy dentro de mí. Aleluya. Y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Aleluya. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me
me llena de tu paz, tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ore allí donde se encuentra. Pídale al Señor Bendito es tu nombre, Padre. que jamás usted sea un instrumento del adversario Oh Señor, bendito es tu nombre. para frenar su obra, Padre. para frenar Gracias, los planes de Señor Dios. Jesús, tu amor, Que usted jamás sea un instrumento del adversario. Como este buen discípulo Pedro, en algún momento fue un instrumento, aleluya, contrario al propósito de Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Y que podamos también nosotros tener ese discernimiento para saber cuando una voz no viene del cielo, cuando una voz no viene del cielo para nosotros, sino que viene de las tinieblas, viene de la tierra y es para destrucción de nuestra fe y de nuestra salvación. Sí, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.